Un millonario rescata a una niña y dos bebés abandonados, sin imaginar que esto revelaría un secreto ligado a su propio pasado. Ahora lo están vigilando, y lo que descubre al final lo cambia todo. ¿Quién está detrás de esto? ¿Y cuál es la verdad que nunca esperó encontrar? La noche era densa, el cielo apenas dejaba filtrar la luz de la luna entre las nubes pesadas. Un viento gélido soplaba a través del parque vacío, sacudiendo las hojas secas y creando un murmullo inquietante entre las ramas desnudas. Eduardo Salgado, un hombre que pocas veces tomaba caminos distintos a los de su estricta rutina, se encontró esa noche caminando por un sendero que no solía transitar. Su día había sido agotador, una reunión tras otra, números y decisiones estratégicas que apenas le habían dejado respirar. Necesitaba despejarse. Fue entonces cuando lo vio. A pocos metros de un banco de madera desgastado por el tiempo, el cuerpo de una niña yacía inmóvil en el suelo. Su cabello oscuro y enmarañado cubría parte de su rostro, y sus ropas estaban sucias, como si hubiera pasado días vagando sin rumbo. A su lado, envueltos en mantas finas y ajadas, dos bebés permanecían inertes. La escena era sobrecogedora, como si el tiempo se hubiera detenido para esos tres pequeños seres que parecían abandonados al frío y al destino. El corazón de Eduardo latió con fuerza. Él, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se vio paralizado por una sensación que no podía explicar. Su mente racional intentó buscar respuestas lógicas. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Cómo habían llegado ahí? Porque nadie los ayudaba. Pero algo dentro de él le decía que no había tiempo para preguntas. Sus piernas se movieron antes de que su cerebro pudiera ordenar lo contrario. Se agachó junto a la niña y, con cautela, tocó su hombro. Estaba fría. Su respiración era débil, pero estaba viva. Los bebés, en cambio, apenas emitían un murmullo, con sus diminutos rostros pálidos y labios azulados. El instinto tomó el control. Sin pensarlo dos veces, recogió a la niña en sus brazos y luego, con sumo cuidado, cargó a los bebés contra su pecho. Su abrigo no era suficiente para resguardarlos del frío, pero al menos su calor corporal los protegería de la helada de la noche. Sin perder tiempo, se dirigió hacia su auto. Su lujoso sedán negro estaba estacionado a pocos metros. Mientras avanzaba con paso apresurado, sus pensamientos se arremolinaron en su cabeza. Llamar a emergencias habría sido lo más sensato, pero algo en su interior le decía que no podía dejarlos en manos de un sistema impersonal. No sabía por qué, pero sentía que debía encargarse de ellos. No había sido una coincidencia que estuvieran ahí esa noche. No para él. Al llegar al auto, acomodó a los niños en los asientos traseros con extremo cuidado. El motor rugió en la noche silenciosa, mientras aceleraba en dirección a su mansión. Sus ojos revisaban el retrovisor constantemente, observando a los pequeños que, a pesar del movimiento, seguían sin reaccionar. La mansión de Eduardo era un refugio de lujo y perfección, un símbolo de su éxito. Pero esa noche, más que un hogar frío y ostentoso, se convertiría en un santuario para esos niños desconocidos. Mientras conducía, la imagen de la niña y los bebés no salía de su mente. ¿Qué historia había detrás de ellos? ¿Quién los había abandonado? Y más importante aún, ¿por qué sentía esa extraña conexión con ellos? Su instinto le decía que esa noche cambiaría su vida para siempre, aunque todavía no podía comprender hasta qué punto. El camino hacia su casa se hizo eterno, pero en cuanto cruzó las imponentes rejas de su propiedad, sintió que algo había cambiado. No solo en su entorno, sino dentro de él. Aún no lo sabía, pero esa decisión no solo afectaría su destino, sino que también abriría las puertas a secretos enterrados hace mucho tiempo. La noche seguía envolviendo todo en sombras, pero en el interior de la mansión, una luz se encendería para marcar el comienzo de una historia que aún no se había escrito. El auto se detuvo frente a la mansión. Las luces automáticas iluminaron la fachada imponente, revelando los ventanales oscuros y la elegante entrada de madera tallada. Eduardo apagó el motor y giró en su asiento, observando a los niños en el asiento trasero. La niña seguía inmóvil, su respiración era lenta, pero al menos estaba viva. Los bebés dormían, o al menos eso parecía.
El silencio en el auto era espeso, como si algo invisible lo envolviera todo. Respiró hondo antes de abrir la puerta y salió rápidamente. Al rodear el auto, su mayordomo, Ramiro, ya estaba en la entrada, con su impecable traje negro y su postura rígida. No era un hombre de muchas palabras, pero en su mirada había algo parecido a la preocupación. «Señor Salgado, ¿necesita ayuda?», preguntó con un leve fruncimiento en el ceño. Eduardo asintió. «Prepara una habitación con calefacción, ropa limpia, agua caliente. Estos niños». Hizo una pausa, sin saber cómo terminar la frase. «Los encontré en el parque. No sé quiénes son, pero no podía dejarlos ahí». Ramiro no dijo nada, simplemente asintió y desapareció dentro de la casa. Eduardo volvió su atención a la niña. La levantó con cuidado. Su cuerpo era liviano como el de un pájaro frágil. Luego tomó a los bebés con delicadeza y entró en la mansión. El calor del interior los envolvió de inmediato. Caminó por los pasillos silenciosos hasta una de las habitaciones de huéspedes. Ramiro ya había preparado todo con eficiencia impecable. La cama tenía sábanas limpias, la chimenea estaba encendida, y en una mesa de noche había toallas y un par de pijamas infantiles. Eduardo depositó a la niña sobre la cama con suavidad. Con la luz más clara, pudo verla mejor. Su rostro estaba sucio, sus mejillas marcadas por el frío y la fatiga. Los bebés, envueltos en mantas, apenas se movían. Se obligó a respirar profundamente. Nunca había estado en una situación así. Su mundo giraba en torno a negocios, números, estrategias. Y ahora, aquí estaba, en su propia casa, observando a 3 niños de los cuales no sabía absolutamente nada. Una sensación extraña se asentó en su pecho. No era solo preocupación, era algo más profundo, algo que no entendía todavía. «¿Qué cree que pasó, señor?», preguntó Ramiro desde la puerta. Eduardo pasó una mano por su cabello. «No lo sé, pero algo me dice que esto no es un simple abandono». En ese momento, la niña se movió. Soltó un gemido suave y sus párpados temblaron antes de abrirse lentamente. Sus ojos oscuros y asustados se encontraron con los de Eduardo. «Tranquila», dijo él, agachándose un poco. «Estás a salvo». La niña pestañeó varias veces, como si intentara reconocer su entorno. Luego su mirada se deslizó hacia los bebés. Su expresión cambió de inmediato. Con movimientos torpes, intentó incorporarse y, al no poder, murmuró con un hilo de voz. «Ellos están bien», aseguró Eduardo. «Los encontré contigo en el parque y los traje aquí. ¿Cómo te llamas?». La niña pareció dudar. Sus labios temblaron antes de responder. «Sofía». Eduardo asintió con suavidad. «Sofía, ¿puedes decirme qué pasó? ¿Dónde están tus padres?». El silencio se apoderó de la habitación. Por un instante, creyó que ella no respondería. Luego, con una voz apenas audible, murmuró: «No puedo decirlo. No se encontrarán». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién nos está buscando?», preguntó, manteniendo la voz tranquila, pero con una creciente sensación de inquietud. Sofía apretó las mantas con sus pequeñas manos y apartó la mirada. «No puedo decirlo», repitió con más firmeza. Eduardo se quedó observándola en silencio. No era solo miedo, era algo más, un terror profundo, arraigado. Algo le decía que esos niños no estaban ahí por casualidad, y que traerlos a su casa había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Eduardo no había dormido. La mansión estaba en completo silencio, salvo por el ocasional crujir de la madera al contraerse por el frío de la madrugada. Se encontraba en su despacho, con un vaso de whisky olvidado sobre la mesa y una serie de documentos esparcidos frente a él. La chimenea ardía, pero el calor no aliviaba la sensación helada que se había instalado en su pecho desde que Sofía pronunció aquellas palabras: «No se encontrarán». No podía ignorarlo. Algo en la mirada de la niña le decía que no era solo el miedo de una menor desamparada. Había algo más, algo que no terminaba de comprender. Decidió actuar. Llamó a Elena, su abogada de confianza,
a una hora en la que nadie llamaría, salvo por emergencia. No hubo preguntas. Solo un breve "estaré ahí en 20 minutos" antes de que la línea se cortara. Mientras la esperaba, Eduardo se acercó a la chimenea. Observó las llamas danzar, recordándole las sombras de un pasado que prefería no desenterrar. Siempre había controlado cada aspecto de su vida con precisión quirúrgica. Cada inversión, cada decisión, todo meticulosamente calculado. Pero ahora sentía que algo se escapaba de sus manos. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Elena entró con su usual aire de autoridad, envuelta en un abrigo de lana y con un maletín en mano. Su mirada se deslizó por los documentos sobre la mesa antes de posarse en Eduardo. «Dime que no has hecho algo ilegal», dijo con un suspiro, tomando asiento sin esperar invitación. Eduardo esbozó una sonrisa seca. «Todavía no», le explicó la situación. Los niños, el parque, el miedo palpable en la voz de Sofía. Elena escuchó en silencio, asimilando cada palabra. Cuando terminó, se inclinó hacia adelante y habló con la calma afilada de quien está acostumbrada a resolver problemas. «Necesitamos saber quiénes son. Si alguien nos está buscando, lo descubriremos». Sacó su laptop y comenzó a teclear con rapidez. Mientras tanto, Eduardo se recargó en su sillón, observándola trabajar. Durante años, Elena había sido su aliada en incontables batallas legales, pero nunca la había visto tan concentrada en algo que no fuera una fusión corporativa o un contrato millonario. Los minutos pasaron en silencio hasta que Elena levantó la vista. «Aquí hay algo», murmuró, girando la pantalla hacia Eduardo. Una serie de documentos antiguos aparecieron en la pantalla. Actas de nacimiento, registros médicos. Eduardo entrecerró los ojos al ver un nombre que no esperaba. Salgado. Un escalofrío recorrió su espalda. «Esto no puede ser una coincidencia». Elena tecleó un poco más y su expresión se endureció. «Los bebés fueron registrados en un hospital privado hace 2 meses», dijo. «Sin nombre de madre, sin padre reconocido. Pero aquí viene lo interesante». Hizo una pausa, asegurándose de que Eduardo estuviera prestando atención. Fueron dados de alta por una fundación que, hasta hace algunos años, tenía vínculos con tu familia. El corazón de Eduardo latió con fuerza. Fundaciones, donaciones, empresas fantasmas. Su familia siempre había sido generosa en la superficie, pero bajo el agua, las cosas nunca eran tan simples. Había aprendido desde joven que cada acto de caridad podía esconder un propósito más oscuro. ¿Quién dirigía esa fundación?, preguntó con la voz tensa. Elena movió el cursor, abriendo otro archivo. Eduardo sintió como su estómago se encogía al ver el nombre. «Tu padre». El aire en la habitación pareció volverse más denso. Eduardo sintió una presión en el pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía años. Su padre había muerto hacía mucho tiempo, llevándose consigo más secretos de los que Eduardo podría contar. Pero ahora uno de ellos había resurgido. Se puso de pie y caminó hasta la ventana. Afuera, la ciudad dormía, ajena al torbellino que se desataba en su mente. Respiró hondo antes de girarse hacia Elena. «Necesito saber todo sobre esa fundación. ¿Qué hacía? ¿Quién la manejaba después de la muerte de mi padre? ¿Y por qué diablos esos niños están conectados a ella?» Elena asintió. «Lo descubriré». Pero Eduardo hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Esto no es solo un asunto legal. Si tu padre estaba involucrado, significa que también hay alguien más que no quiere que sepamos la verdad». Eduardo la miró fijamente. «Lo sé, y eso significa que estamos por abrir una puerta que tal vez nunca debimos tocar». Elena cerró la laptop con un clic seco. «Entonces, será mejor que estemos preparados para lo que encontremos». El aire en la mansión se había vuelto más denso desde aquella madrugada en la que Eduardo descubrió la conexión de los niños con su familia. Desde entonces, había dormido poco y hablado aún menos. Pasaba horas en su despacho, revisando documentos, intentando encontrar respuestas en un pasado que hasta ahora había preferido ignorar. Pero la sensación de que alguien más estaba moviendo las piezas en la sombra lo perseguía como un eco. Esa noche,
Mientras se servía un café negro, su teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda antes de contestar. ¿Quién habla? Su voz sonó más tensa de lo que esperaba. El silencio del otro lado se prolongó unos segundos antes de que una voz ronca y pausada hablara. Sabemos lo que hiciste, Salgado. Eduardo se quedó inmóvil. Su agarre en la taza se endureció. ¿De qué estás hablando?, preguntó con frialdad. No debiste meter las narices donde no te llaman. Devuelve a los niños. Olvida todo esto, o pagarás las consecuencias. La línea se cortó antes de que Eduardo pudiera responder. Sintió como la sangre le hervía. No era solo una amenaza, era una advertencia clara de que alguien estaba observándolo de cerca, y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Dejó la taza de café a un lado y salió del despacho con pasos firmes. Tenía que asegurarse de que los niños estuvieran bien. Caminó por los pasillos oscuros de la mansión hasta la habitación donde descansaban. Al abrir la puerta con cautela, vio a Sofía despierta, sentada en la cama con la mirada fija en la ventana. No lloraba, pero sus manos se aferraban a las sábanas con fuerza. ¿No puedes dormir?, preguntó Eduardo en voz baja. La niña giró la cabeza lentamente hacia él y negó con la cabeza. Alguien estaba afuera, susurró. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. Se acercó a la ventana, corrió la cortina con un movimiento rápido y escudriñó el exterior. Todo parecía en calma. El jardín, las luces de la entrada, el portón cerrado. Pero algo dentro de él le decía que Sofía no estaba imaginando cosas. Volvió la vista hacia ella. Su expresión era dura para una niña de su edad. No mostraba miedo, sino una extraña resignación. Dime la verdad, Sofía, pidió, sentándose en el borde de la cama. ¿Quién nos está buscando? Ella dudó por un momento, como si estuviera decidiendo si confiar en él o no. Luego, tomó aire y murmuró. No lo sé, pero siempre nos encuentran. Mi mamá nos escondió muchas veces, pero ellos siempre nos encontraban. Ella decía que teníamos que correr, que no podíamos quedarnos en un mismo lugar por mucho tiempo. Eduardo sintió que su pecho se oprimía. Había escuchado miedo en muchas voces antes, pero lo que Sofía estaba describiendo era algo más. Algo mucho peor. ¿Recuerdas algo sobre ellos? ¿Algún nombre? ¿Algún rostro?, insistió. Sofía negó con la cabeza. Solo sombras, dijo. Voces en la noche, siempre mirando, siempre esperando. Eduardo apretó la mandíbula. Se puso de pie con un suspiro y le revolvió el cabello con suavidad. Voy a protegerlos. Nadie va a hacerles daño mientras estén aquí, aseguró. Sofía lo miró por un momento, con una expresión que parecía leer más de lo que él decía. Luego, asintió en silencio. Esa misma noche, Eduardo reforzó la seguridad de la mansión. Instaló cámaras en cada rincón, verificó cerraduras y llamó a Ramiro para que se asegurara de que nadie pudiera entrar sin ser detectado. Pero la amenaza ya estaba cerca. Horas después, cuando Eduardo regresó a su despacho, encontró un sobre su escritorio. No había escuchado a nadie entrar. No había señales de que alguien hubiera forzado una puerta o una ventana. Lo abrió con manos tensas y sintió como su estómago se hundía al ver lo que contenía. Una foto, una imagen borrosa de los niños en el parque la noche en que los encontró. Y detrás, una sola frase escrita con tinta roja. Te estamos observando. Eduardo no pudo dormir. La imagen de la foto con la frase te estamos observando lo perseguía como un fantasma en la penumbra. Había pasado la noche revisando las cámaras de seguridad, sin encontrar ninguna anomalía. Nadie había entrado, nadie había salido. Y sin embargo, el sobre había aparecido en su despacho sin explicación. El amanecer trajo consigo una sensación de urgencia. Si había algo en su pasado que conectaba con estos niños, tenía que descubrirlo. No podía seguir protegiéndolos a ciegas. Así que llamó a Elena, su abogada, quien llegó apenas un par de horas después, su expresión seria y preocupada. Esto no es un simple aviso, Eduardo, dijo mientras analizaba la fotografía. Es una advertencia. Quieren que sepas que no están jugando.
Lo sé, y por eso necesito respuestas, respondió él, apoyando ambas manos sobre el escritorio. ¿Encontraste algo más sobre la fundación de mi padre? Elena asintió y abrió su laptop. Sí, pero no te va a gustar, dijo, girando la pantalla para que él pudiera ver los archivos. Hace 20 años, la Fundación Salgado financiaba discretamente una serie de orfanatos y clínicas de maternidad. Hasta ahí, todo parece normal, pero hay registros de adopciones ilegales, niños desaparecidos y donaciones que nadie puede rastrear. Justo antes de que tu padre muriera, la fundación cerró sin dejar rastro. Eduardo sintió un escalofrío. Había admirado a su padre por su sentido de los negocios, pero jamás se había detenido a preguntarse qué oscuros secretos podía haber escondido. ¿Y cómo están estos niños conectados con eso?, preguntó, con la mandíbula tensa. Aún no estoy segura, pero hay algo más. Elena hizo clic en un documento sellado. Según los registros, hubo una última transacción antes de que la fundación cerrara. Un pago elevado a una clínica privada. Y adivina qué nombres aparecen en el archivo. Eduardo no necesitó que se lo dijera. Su corazón latió con fuerza al ver los nombres de los bebés en pantalla. Fueron entregados a esa clínica, murmuró. No solo eso, fueron registrados al nacer, pero sus padres biológicos nunca aparecieron. Y hay algo aún más extraño. Elena tecleó un poco más. Antes de desaparecer, tu padre transfirió una gran suma de dinero a esa clínica. Nunca se especificó para qué. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Eduardo sintió que su pasado lo atrapaba en una red de secretos que nunca había sospechado. Miró la foto sobre su escritorio una vez más. Te estamos observando. No era solo una amenaza. Era un recordatorio de que había algo en juego mucho más grande de lo que imaginaba. Si mi padre tenía algo que ver con estos niños, alguien no quiere que lo descubramos, dijo en voz baja. Elena cerró la laptop con un clic seco. Y eso significa que estamos en peligro. En ese momento, un grito desgarrador resonó por la mansión. Eduardo reaccionó de inmediato, corriendo hacia la habitación donde dormían los niños. Cuando abrió la puerta, encontró a Sofía en un rincón, abrazando a los bebés con fuerza. Sus ojos estaban llenos de terror. Había alguien en la ventana, susurró, con el rostro pálido. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó rápidamente y miró hacia afuera. No había nada, ni una sombra, ni un movimiento. Pero eso no significaba que Sofía estuviera equivocada. Se giró hacia ella y le tomó las manos con suavidad. No dejaré que les pase nada. Te lo prometo. Sofía lo miró con una mezcla de desconfianza y esperanza. Finalmente, asintió en silencio. Eduardo se puso de pie y respiró hondo. Si su pasado guardaba respuestas, tendría que enfrentarlo, porque algo era seguro. Quien fuera que estaba detrás de todo esto, no se detendría hasta obtener lo que quería. Eduardo se quedó junto a la ventana, observando el jardín bañado por la tenue luz de la luna. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Cada rincón oscuro escondía la posibilidad de un peligro latente. Sabía que Sofía no estaba imaginando cosas. Había alguien allí afuera. Lo que no sabía era quién, ni qué quería exactamente. Bajó la mirada a la niña, que seguía aferrada a los bebés con los ojos abiertos, llenos de miedo. Eduardo se arrodilló junto a ella y le habló con voz baja pero firme. Escúchame, Sofía. Nadie va a lastimarte. Nadie va a llevarse a los bebés. Estoy aquí y no voy a dejar que nada pase. Ella lo miró con el ceño fruncido, como si no estuviera del todo convencida, como si hubiera escuchado esas mismas palabras antes, de alguien que no pudo cumplir su promesa. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Ramiro, el mayordomo, entró con pasos apresurados. Señor Salgado, alguien ha intentado forzar la puerta trasera. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se puso de pie de inmediato y salió de la habitación, con Ramiro siguiéndolo de cerca. Bajaron las escaleras con rapidez hasta llegar a la parte trasera de la mansión. Las luces del patio se encendieron automáticamente cuando Eduardo cruzó la puerta que daba al jardín.
Lo primero que vio fue la cerradura destrozada. La segunda cosa que notó fue una figura oscura a unos metros de distancia, más allá del cerco de arbustos que separaba la propiedad del bosque. No pudo ver su rostro, pero sí la silueta de un hombre alto, vestido completamente de negro. «Oye», gritó Eduardo, dando un paso al frente. La figura no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil, observándolo. Luego, como si el viento lo deshiciera, giró sobre sus talones y desapareció entre la maleza. Eduardo sintió la rabia encenderse en su pecho. Alguien estaba jugando con él. Alguien quería que supiera que lo estaban observando, pero sin mostrarse del todo. Ramiro llegó a su lado con un arma en la mano. «Llamo a la policía, señor». Eduardo exhaló lentamente, aún mirando el punto donde el intruso había desaparecido. Llamar a la policía significaría abrir una investigación formal. Significaría poner a los niños en el radar de todos. No podía arriesgarse a eso, no todavía. «No», dijo al final. «Pero quiero que refuercen la seguridad de inmediato. Nadie entra ni sale sin mi permiso». Ramiro asintió y se marchó de inmediato para encargarse de la seguridad. Eduardo se quedó un momento más en el jardín, sintiendo la brisa fría cortar su piel. Había pasado toda su vida resolviendo problemas con dinero, conexiones y estrategias. Pero esto era diferente. Alguien lo estaba desafiando de una manera que no podía controlar. Cuando regresó al interior de la mansión, encontró a Elena esperándolo en el estudio. La abogada tenía los brazos cruzados y una expresión severa en el rostro. «¿Qué diablos está pasando, Eduardo?», preguntó con frialdad. «¿A quién hiciste enojar?». Eduardo suspiró, pasó una mano por su rostro y se dejó caer en su sillón de cuero. «Ojalá lo supiera», murmuró. Elena le lanzó una mirada fulminante y dejó caer un sobre el escritorio. «Pues creo que esto te ayudará a entenderlo». Eduardo tomó el sobre con cautela y lo abrió. Dentro había más fotografías, no solo de los niños, sino también de él. Imágenes de su mansión, de su oficina, incluso de los lugares a los que había ido en los últimos días. Una de las fotos le provocó un escalofrío. Era de esa misma noche. Su silueta enmarcada en la ventana de su despacho, tomada desde el bosque. Levantó la vista hacia Elena, quien lo observaba con expresión dura. «Esto no es solo una advertencia, Eduardo. Es una cacería. Y tú eres la presa». La noche era espesa, cargada de una tensión silenciosa que se había instalado en la mansión como una sombra persistente. Eduardo no había pegado un ojo. Desde que vio las fotos dejadas en su estudio, cada fibra de su ser le gritaba que algo estaba a punto de suceder. Y así fue. A las 3:17 de la madrugada, su teléfono vibró en la mesa de noche. Un mensaje sin remitente apareció en la pantalla. «Ya no preguntamos. Ahora tomamos». El corazón de Eduardo se aceleró. Se levantó de golpe y corrió hacia la habitación donde estaban Sofía y los bebés. Al abrir la puerta, sintió el vacío. La cama estaba revuelta. Sofía no estaba. Los bebés tampoco. «No», rugió, sintiendo el pánico golpearle como un puño. Ramiro apareció en el pasillo, con un arma en la mano y la expresión endurecida. La seguridad fue burlada. «Las cámaras fueron desactivadas hace 15 minutos», dijo con una frialdad que solo delataba su propia tensión. Eduardo sintió una furia visceral treparle por la garganta. Su peor temor se había hecho realidad. Alguien había entrado a su casa y se los había llevado. «Los quiero de vuelta», dijo entre dientes, sus ojos ardiendo con una determinación que rozaba lo letal. Su primer instinto fue llamar a Elena. La abogada contestó al primer tono. «Los tienen», fue todo lo que Eduardo pudo decir. Un segundo de silencio al otro lado de la línea. Y luego su voz, firme pero rápida. «Dame 10 minutos». Mientras esperaba, Eduardo recorrió la mansión con pasos pesados. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Quién había dado la orden? ¿Qué querían exactamente? Sofía había mencionado que siempre los encontraban. ¿Pero por qué? Cuando Elena llegó, traía un sobre en la mano. No dijo una palabra y se lo entregó. Eduardo lo abrió con urgencia.
Dentro había otra fotografía. Sofía, en el asiento trasero de un auto negro. Su rostro pálido, los ojos grandes y aterrados. En la esquina inferior de la imagen, una dirección escrita con tinta roja. Elena lo miró fijamente. Nos están diciendo dónde ir, pero no sabemos si es una trampa. Eduardo no dudó ni un segundo. No me importa. Se dirigió al garaje, con Ramiro pisándole los talones. Se subieron a su camioneta y salieron disparados hacia la dirección en la fotografía. Su pulso martilleaba en sus sienes, la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho, una combinación explosiva que solo lo hacía pisar el acelerador con más fuerza. 30 minutos después, llegaron a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar era oscuro, con estructuras metálicas oxidadas y ventanales rotos que se alzaban como bocas vacías en la noche. Señor, Ramiro comenzó a hablar, pero Eduardo ya estaba fuera del auto, con el arma de su guantera en la mano. No iba a negociar. Empujó la puerta del almacén y entró. Sus ojos se ajustaron a la penumbra. Un leve sollozo lo guió al fondo del espacio. Y entonces los vio. Sofía estaba en el suelo, abrazando a los bebés, su cuerpo encorvado en un gesto protector. Frente a ellos, un hombre vestido de negro los vigilaba con una expresión neutral. «Por fin llegaste», dijo el desconocido con calma. Eduardo levantó el arma sin dudarlo. «Dame una razón para no matarte aquí mismo». El hombre sonrió. Una sonrisa lenta, medida. «No estás en posición de dar órdenes. Salgado». Un chasquido detrás de Eduardo le indicó que alguien más estaba allí. Sintió el frío del cañón de una pistola presionando su nuca. «Baja el arma», ordenó otra voz, más grave, más imponente. Eduardo apretó la mandíbula. No tenía opciones, pero tampoco pensaba rendirse. Respiró hondo y levantó las manos, dejando caer su arma al suelo con un leve impacto seco. «Ahora hablemos», murmuró, su mente ya trabajando en una forma de salir de aquello con vida. El frío metal de la pistola seguía presionando la nuca de Eduardo. Su respiración era firme, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que encontrar una salida. No iba a perder a Sofía ni a los bebés. «No aquí. No ahora». «Baja el arma», repitió la voz detrás de él. Eduardo levantó lentamente las manos en señal de rendición. A su lado, Sofía lo miraba con terror en los ojos, aún aferrada a los bebés. «Diles que los dejen ir», pidió Eduardo con la voz contenida. El hombre frente a él sonrió. Sus facciones permanecían relajadas, pero había algo en su mirada que destilaba peligro. «No funciona así. Salgado. Nos has causado demasiados problemas. Tienes que entender que algunas cosas no pueden cambiarse», dijo con una calma escalofriante. Eduardo aprovechó la oportunidad. En un movimiento rápido, giró sobre sí mismo, golpeando el arma de su atacante con el codo. El disparo se perdió en la oscuridad del almacén. Un grito. Confusión. Actuó por instinto, golpeando con todas sus fuerzas y lanzándose al suelo para recuperar su propia pistola. Sofía gritó, cubriendo a los bebés con su cuerpo. «¡Córrete, Sofía!», rugió Eduardo mientras se levantaba con el arma en la mano. Los hombres armados dudaron. Uno de ellos intentó levantar su pistola, pero Eduardo disparó primero. El sonido retumbó en el almacén. El atacante cayó de rodillas, sujetándose el hombro. No había tiempo que perder. Elena y Ramiro irrumpieron en el lugar. Disparos resonaron en la penumbra. La abogada había logrado seguirlos y traía consigo refuerzos. Un enfrentamiento caótico se desató. Eduardo corrió hacia Sofía y los bebés, los levantó en sus brazos y se dirigió a la salida. El sonido del combate llenaba el aire, pero su única prioridad era sacarlos de allí. Al llegar a la puerta, una figura bloqueó su paso. Era el líder del grupo, el hombre de la sonrisa calculada. «No creas que esto termina aquí», susurró con veneno en la voz. Eduardo no dudó. Disparó. El hombre cayó pesadamente al suelo, con los ojos abiertos en una mezcla de sorpresa y rabia. La noche seguía siendo espesa, pero Eduardo, con los niños a salvo en sus brazos, supo que había ganado la primera batalla.
Aún quedaban respuestas por descubrir, pero al menos, por ahora, estaban a salvo. Salió del almacén justo cuando las sirenas comenzaron a resonar en la distancia. Se detuvo por un momento, con el corazón latiendo con fuerza, y miró a Sofía. «Todo está bien», murmuró, aunque no estaba seguro de si intentaba convencerla a ella o a sí mismo. Pero en sus ojos, en los de ella y en los de los bebés, aún quedaba un largo camino por recorrer. El sonido de la sirena se desvanecía en la distancia. Eduardo permanecía de pie a la entrada del almacén, sintiendo la brisa nocturna contra su rostro. A su lado, Sofía sostenía a los bebés con una fuerza que desafiaba su pequeña estatura. Sus ojos, aunque todavía reflejaban el miedo de la noche, ahora destellaban con algo más, esperanza. Ramiro y Elena se acercaron. La abogada tenía las manos en los bolsillos de su abrigo, su rostro tenso por la adrenalina del enfrentamiento. Ramiro, en cambio, observaba los alrededores con la cautela de quien sabía que el peligro nunca desaparece del todo. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena, su voz baja pero firme. Eduardo exhaló lentamente. A lo largo de su vida, cada decisión había estado impulsada por la lógica, por estrategias calculadas con precisión. Pero ahora, parado frente a esos niños, sintió que, por primera vez, su próxima elección no tenía nada que ver con negocios ni poder. Era algo mucho más grande. «Nos vamos a casa», respondió sin dudar. El trayecto de regreso fue silencioso. Sofía, exhausta, se quedó dormida con la cabeza apoyada en su hombro, mientras los bebés descansaban en sus brazos. Eduardo miró por la ventana de la camioneta, observando cómo la ciudad se iluminaba con la llegada del amanecer. Sentía que, de alguna forma, estaba dejando atrás una parte de su vida y entrando en un territorio completamente desconocido. Cuando llegaron a la mansión, Ramiro abrió la puerta y Eduardo llevó a los niños al interior. Todo se sentía diferente. Su hogar, antes un lugar de silencio y orden impecable, ahora parecía latir con una energía nueva, como si se estuviera preparando para recibir algo que nunca había tenido, una familia. Con Elena a su lado, Eduardo pasó los siguientes días asegurándose de que Sofía y los bebés tuvieran todo lo necesario. Pero más allá de lo material, había algo más profundo que tenía que hacer: descubrir la verdad. Los documentos que Elena había conseguido pintaban una historia turbia, pero incompleta. La fundación de su padre, las adopciones ilegales, las conexiones ocultas, todo parecía apuntar a una red más grande de la que todavía no tenía todas las piezas. Pero por ahora, había algo más urgente que atender. Una tarde, mientras Eduardo trabajaba en su despacho, sintió una presencia en la puerta. Levantó la vista y vio a Sofía, de pie, observándolo con seriedad. ¿Podemos hablar?, preguntó ella, con esa madurez precoz que le rompía el alma. Eduardo asintió y le indicó que se acercara. Sofía entró y se sentó en la silla frente a su escritorio. ¿Nos vamos a quedar aquí?, preguntó finalmente. Eduardo tomó aire. Sabía que lo que dijera ahora marcaría la vida de esos niños para siempre. «Eso depende de ti», respondió con suavidad. «No quiero obligarte a nada, pero si quieres, este puede ser tu hogar». Sofía no respondió de inmediato. Bajó la mirada, como si procesara sus palabras. Luego, con voz casi inaudible, murmuró: «Mi mamá siempre decía que un hogar no es una casa grande. Es un lugar donde no tienes miedo». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Se inclinó un poco hacia adelante y la miró a los ojos. «Entonces quiero que sepas algo. Mientras yo esté aquí, nunca tendrás que tener miedo otra vez». Sofía lo miró por un largo instante, como si intentara asegurarse de que no mentía. Finalmente, asintió y, por primera vez, esbozó una pequeña sonrisa. Fue en ese momento cuando Eduardo entendió que su vida había cambiado para siempre. Y, sorprendentemente, por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo a ese cambio. Porque sabía que, sin importar lo que el futuro trajera, ya no estaba solo. Y nunca más lo estaría. Clic en el video que te están recomendando ahora.